Buenos días a todos, qué bendición poder compartir juntos estos tiempos de oración, de tiempo de comunión, tiempos de iglesia, tiempos de coinonía. Damos gracias al Señor el poder compartir juntos. Gracias al Señor. Bueno, seguimos con nuestro tema Filipenses 2, del 12 al 13, que estábamos leyendo, inclusive ahorita. Filipenses 2 une esa palabra en el sentido de decir, hay una palabra que dice por tanto. Conecta lo que veníamos diciendo antes, imitando a Cristo. Ahora sigue la otra parte. El tema de hoy es razones para imitar a Cristo. Razones para imitar a Cristo. Entonces, Filipenses 2, del 12 al 30, vamos a opinar la segunda parte del capítulo 2 y precisamente el tema central del capítulo 2 es imitando a Cristo. Es el tema central de este capítulo, pero los primeros versículos del 1 al 4 y después del 5 al 11, nosotros vimos el ejemplo de Cristo y cómo imitarlo. Ahora vamos a ver del 12 en adelante las razones para imitarlo. Nuestra salvación. El primer punto que vamos a ver en el versículo 12 es nuestra salvación es activa. Primer punto, nuestra salvación es activa o es viva, está viva. Está viva. Wow. Dice, por tanto, amados míos, 12, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mis amados, en el momento que recibimos a Cristo como Salvador personal, nos convertimos o nos volvemos inmediatamente en hijos de Dios. Inmediatamente, cuando hay algo dentro de nuestro ser que empieza a reflejar y a querer cosas de Dios, cuando recibimos a Cristo, ese es el nacer de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo naturalmente desea a Dios, desea las cosas de Dios. Una persona que nace de nuevo es una persona que dentro de su ser empieza a mirar y a recibir los beneficios de la cruz, los beneficios de la salvación y aquellos beneficios que proceden del Padre. Por eso es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nos dice por allá en 1 Corintios 3, 16 y 6, 19. Miremos el 6, 19. Pero 1 Corintios 3, 16 y 1 Corintios 6, 19. Por eso es que nos exhorta. ¿O ignoráis que nosotros somos qué? ¿Somos qué? Templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? El cual está por allá en África. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ni siquiera está aquí, digamos, externamente, aunque sí está, pero más esencialmente está dentro de nosotros, el cual tenéis de Dios. Este es el sello de que somos de Dios. El Espíritu Santo indica que le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Eso es un sello de pertenencia. Por eso por allá en otro versículo, por allá en Efesios también dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 11 a 13. Somos sellados, ¿sí ves? Tenemos el sello del Espíritu, las arras del Espíritu. Por eso dice que tenéis de Dios y que no sois vuestros. Qué tremendo. O sea, que los miembros de nuestro cuerpo no son nuestros. Usted no puede hacer lo que quiera con su cuerpo, ya. Ay, pero es que ese es mío, ¿cómo es que dice por allá? Es mi cuerpo y no sé qué, y hay mucha, ¿sí ves? Ahora nosotros los cristianos no podemos decir eso. Es el cuerpo del Señor y Él manda. Tremendo. Por eso Dios manda a cuidarnos también. Por eso aquí en el versículo 12, Pablo le recuerda a los filipenses su obediencia. Dice, como habéis obedecido, ¿sí ves? Y dice que en la presencia del apóstol ellos obedecieron, pero Pablo también quería que practicaran esa obediencia constantemente. Y hay una cosa importante, lo vemos en Deuteronomio, ¿se acuerda de Deuteronomio 1.8 que todo el mundo le gusta? Deuteronomio 1.7 que a todo el mundo le gusta, Deuteronomio 1.9 que a todo le gusta, y seréis prosperados. Pero antes dice, esfuérzate y sé valiente a obedecer la palabra del Señor. La obediencia a Dios trae éxito, trae prosperidad y bendición, la obediencia.
Pero la obediencia a Dios también es una manifestación que lo amamos. ¿Se acuerda que Jesús por allá dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Cuando Dios te responde y te bendice poderosamente, ¿cuál es la mejor acción para demostrarle al Señor que estamos agradecidos? La mejor acción que le podemos demostrar a Dios es la obediencia. Sí, le decimos gracias, gracias Señor, tan lindo mi Señor, ay, tan precioso, cómo me bendigo mi Señor, tan lindo, uy, tan papapito. Y sigue desobedeciendo, de nada sirve. Pero cuando yo digo Señor, porque te amo, por acción de gracias, qué obra. Por eso Señor, aquí estoy. Entonces, la obediencia a Dios es un testimonio, es una convicción genuina. Aleluya. Pablo los instaba era a obedecer a Dios, aquí en el versículo 12, y no a él. Por eso la convicción genuina resulta en una obediencia a Dios. Cuando alguien se ha convertido con el Señor, verdaderamente es un resultado. Una persona nacida de nuevo, el primer síntoma, así, o la primer fruto, la primera acción que demuestra es obedecer al Señor. Y aquí le tocaba a los filipenses mostrar al mundo. Pablo dijo, yo he obedecido, ahora les toca a ustedes. Mostrar al mundo que ellos habían recibido al Padre por medio de Cristo y necesitaban esa responsabilidad que les rodeaba de obedecer al Señor. Bueno, ¿qué responsabilidad tenemos? Aquí en el versículo dice, y nos sigue diciendo, la primera punto dentro de este punto primero, una responsabilidad de cristiano. ¿Qué responsabilidad tenemos? Dice aquí en el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación. Esta es nuestra responsabilidad. Ocuparnos en la salvación, estar ocupado en la salvación es muy distinto a estar ocupados para lograr la salvación. Ojo con eso, porque a veces malinterpretan la palabra. Es que aquí dice que ocupados en vuestra salvación y por eso es que yo tengo que buscarla. No está diciendo que busque la salvación. La salvación ya fue dada por medio de Cristo. Eso es importante. Por eso es importante aclarar. No es lograr o ocuparnos para alcanzar la salvación y ahora tengo que ayunar 10 días para que yo pueda ser salvo. Ahora tengo que hacer X cosas para ser salvo. No, ya fue la obra para ser salvo, ya está hecha. Qué tremendo. Por eso, ¿quiénes se ocupan? Miremos a Efesios 2. Me gustaría mirar este versículo que aquí nos habla la diferencia en la salvación. Dice Efesios 2, 8 al 10, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por nosotros, porque sigue diciendo el versículo 9. El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, la salvación no es por nuestro esfuerzo. Pero el 10, ahí sí nos habla de ocuparos para nuestra salvación. O sea, está claro que no es por obras, es un don de Dios, como dice el versículo 8 que leímos. Pero aquí vemos que somos hechura suya. Esa palabra hechura suya significa nacer de nuevo. Bueno, perdón, la que sigue. Pero hechura suya significa que todo ser humano está ahí metido. Todos somos hechura de Dios. Todos somos creación de Dios. Malos, buenos, regulares, impíos, no impíos, pecadores, no pecadores, todo el mundo es hechura de Dios, ¿cierto? Pero viene la diferencia aquí. Creados en Cristo. Ah, sí somos como todo ser humano, somos humanos, pero ahora tengo una diferencia. Creados, hay otra creación y ese es nacer de nuevo. Y en esa nueva realidad de la creación, del nacer de nuevo, somos hechura suya en Cristo Jesús. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Y ahí tiene la importancia de ocuparnos en nuestra salvación para buenas obras, para buenas obras. O sea, aquí las buenas obras no es para alcanzar la salvación, sino es el resultado de ser creados en Cristo, el resultado de haber nacido de nuevo. Esa es la clave. Por eso es importante entender esa diferenciación, porque el hombre jamás podrá obtener por medio de su propio esfuerzo la salvación, que es por fe y no por obras. Entendamos siempre eso. Por eso es que tú no puedes convencer a nadie a no ser de que el Espíritu Santo lo convenza. Es una obra absoluta de Dios. Nuestra responsabilidad es hablar, llegar a la semilla,
Y el Espíritu Santo hace el resto. Ocuparse entonces en la salvación no significa trabajar por la salvación. Más bien Pablo nos está advirtiendo, es una exhortación que nos está diciendo, vivan el cristianismo, vivan la realidad de Dios, vivan la realidad de la palabra de tal modo que los inconversos sean atraídos. Ese es llamado a ocuparnos en la salvación. Lo de dentro debe salir para que sea visto por los demás. ¿Cómo hablarle a alguien que sufre de amargura, de tristeza, cuando a ti también hay tristeza y amargura? Vivir la realidad de Dios en su gozo y en su paz, y entonces yo reflejo lo que tengo de Dios y muestro al mundo algo diferente. Eso es imitar a Cristo, mis amados, porque imitar a Cristo también demanda darlo a conocer, dar a conocer lo que no tenemos de Él. Gozar de las riquezas de su gracia, gozar de las riquezas tan sublimes y tan grandes que el Señor nos da. Por eso es que los filipenses tenían que poner en obra lo que habían recibido. Tú lo estás poniendo en obra. ¿Tú qué recibiste? La salvación. ¿Qué recibiste la salvación? De las bendiciones de la cruz. ¿Cuáles? ¿Sí ven? Tengo que ir definiendo. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué obras de la bendición que Dios te ha dado? Porque es que a veces enmarcamos la palabra bendición con cosas materiales. Eso no es bendición según la Biblia. Eso se llama gracias. Y Dios nos da toda gracia y toda dádiva. Pero las bendiciones tienen que ver con los resultados de nuestra vida en Cristo. La paz, el gozo, la seguridad, tanta inseguridad que hoy en día hay. Y a caminar por las calles sabiendo que Dios está con nosotros. Qué tremendo. Caminar en medio de la victoria en Cristo. Wow. Que uno salga, como pasó esta mañana, salir derecho y allá hay un poco no, de gente indigente. Y para ir allá al de uno. Y muchos dicen, no, porque no, yo no paso, mejor yo doy toda la vuelta y por allá doy toda la vuelta porque no, qué peligro. ¿Quiénes somos? ¿A quién tenemos? Eso es disfrutar las gracias del Señor. Y vamos y pasamos, no es que uno sea imprudente y ahí donde hay más gente, para yo pasar voy a caminar por la oscuridad y por lo solo para que vea que Dios está conmigo. No, tampoco. O voy a pasar la autopista con los ojos cerrados porque Dios me guarda. Cuando usted la abra, le dice por allá al Señor, sí, yo lo guardé para que vine para acá. Entonces, es caminar seguro con Dios. Y cuando uno va pasando, cuando llegué a la esquina no había nadie. ¿Sí ves? Wow. Dios está conmigo. Eso es la gracia de Dios. Bueno. La seguridad, la paz, el gozo, la bendición, etcétera. Mire que por eso decimos que debemos ser imitadores de Cristo, mis amados. Poner la obra, poner lo que Cristo hizo en nosotros en acción. Hebreos 2:3 nos dice de esta manera, nos exhorta, dice que nosotros no podemos tener en poco. Eso es ocuparse de la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A veces se malinterpreta eso. Si ve que la salvación se puede perder, falso. Si tú eres de Cristo, estás sellado por el Espíritu Santo, ¿quién tiene el poder de quitar ese sello? Jesús dijo, nadie me arrebatará las ovejas de mi mano. Y a veces muchos usan este versículo como diciendo, si ve que la salvación se puede perder. No, tiene que ver eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque, ¿cómo la descuidamos? O sea, cuando dejamos de ocuparnos de esa realidad de la salvación. Tener en poco. Porque Él lo dice, lo cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos ha confirmado por nosotros. Mis amados. Entonces, esto es lo mismo que tiene que ver con ocuparnos. Es como un pianista profesional de talla mundial. Un pianista de talla mundial. Y entonces va a un concierto y se está preparando 3 horas metido ahí
en un piano, porque no es un teclado, en un piano profesional y con todas las de la ley, y ensaya para un concierto. ¿Cuál es la diferencia? Él no está descansando. ¿Por qué ensaya? Porque no está descansando en sus éxitos pasados. Debe dedicar horas a ensayar diariamente y permanecer ocupado en lo suyo. Un artista está ocupado en lo suyo, un deportista igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Sus horas de práctica no son para aprender a tocar piano. Sus horas de práctica no son para obtener otro título más de concertista. Sus horas de práctica era para poner en acción lo que ya sabía hacer. Así es el cristiano. Debemos entender, ocupados en nuestra salvación. Debemos, mis amados, tener el compromiso y la responsabilidad y practicar constantemente lo que ya Dios nos ha dado en nuestra vida: el gozo, la paz, la seguridad, las victorias, la sanidad, la restauración, la prosperidad integral. Todo incluye, claro. Por eso la aplicación a nuestra vida, aquí en el versículo 12, precisamente, estoy en el versículo 12 todavía, aquí Pablo nos advierte de hacerlo con amor, con temor y temblor, dice. En otras palabras, no debe ocuparse solamente para provecho de su vida, sino para provecho de los demás, hacia afuera, en su diario vivir. Qué tremendo. Bueno, Pablo nos dio mucha referencia, 1 Corintios 2:3, por ejemplo. Habla de mucho de cómo usar esa frase de temor y temblor. Temor y temblor aquí no dice que es cobardía. Temor y temblor, cuando se refiere a Dios, no es temor y cobardía, no es miedo. Temor y temblor es sumisión. Sumisión, reverencia, respeto. Mis amados, cuánta gente dice ser cristiana y no respeta a Dios en su vocabulario o en sus acciones. Cuando yo tengo temor y temblor de Dios, temblor es porque yo entiendo quién es Él. Por eso cuando Isaías, o el profeta Isaías, con sus labios hermosos, ¿cuánto le gusta el libro de Isaías? Hay tantas promesas que hay en Isaías, ¿cierto? Ay, tan bonito que habla el Señor ahí, y me dijo: no temas, yo te ayudo. Isaías 43:10. Y entonces sacamos citas, y como el águila, y entonces somos con nuevas fuerzas, etcétera. Muchas promesas. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Pero este Isaías, que era muy usado por Dios y sus labios hablaban de Dios, vemos en el capítulo 6, los primeros versículos, dice que él vio una visión, vio a Dios, la santidad de Dios, y aquellos ángeles, aquellos seres angelicales o los serafines diciendo: santo, 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 y la grandeza y la santidad de Dios. Y dice él, hay una palabra hebrea que significa juicio, que significa condenación, digámoslo así. La palabra es ay. Ay, por eso era un juicio. Ay de aquellos, ¿cierto? Ay, aquello era un juicio. Pero cuando Isaías vio semejante santidad, dijo: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Que soy, otra versión dice que soy una porquería. Tremendo, porque se confrontó a la santidad. Y es por eso, mis amados, que eso significa temor y temblor. Reconocer quiénes somos nosotros ante el santo, santo, santo. Isaías dijo que soy hombre inmundo de labios, y era que Dios había escogido como profeta. Y no era que él estuviera diciendo groserías, y no era que se la pasó por allá diciendo cosas feas.
No, era un siervo de Dios, consagrado. Decía solo palabras correctas. Pero ¿por qué dijo que soy hombre inmundo de labios? Porque se confrontó y se enfrentó quién era Dios. Muchos cristianos hoy piensan que todo está bien con Dios y siguen haciendo lo que les da la gana, perdón la expresión. Muchos están bien chévere y, no, es que Dios cuida a sus borrachitos. Bueno, que siga creyendo que Dios cuida a sus borrachitos. Pero mis amados, eso es ocupados con temor y temblor. Saber ante quién estamos y por su gracia y por su misericordia, Él se dignó mirarnos. Si tú estás sentado aquí y si tú estás escuchando allá el mensaje de la palabra de Dios, es por gracia, es por misericordia, es por amor. Y eso es lo que nos hace dignos ante el Señor, el que nos hace aptos ante el Señor, el que nos hace acercarnos a Él. Tú no te acercas a Dios por nada más, porque eres buena gente. Así le dijo Dios a Israel. No es porque usted sea el pueblo escogido, porque sea especial. Ustedes son los más tercos que hay. No porque ustedes sean ese especial tesoro. No es porque ustedes sean especiales que Dios los escogió a ustedes. Y empezó una lista de todo lo que hacían, de la terquedad tan terrible, la rebeldía tan terrible. Mis amados, a ti y a mí no nos escogieron por ser que éramos buena gente, porque a todos el Señor nos sacó del basurero, a todos el Señor nos sacó del pecado, a todos nos sacó de la miseria. Nadie podemos decir que sí merecemos, ni el más, entre comillas, ungido que se crea aquí en la tierra. Si no está conectado ante la santidad de Dios, es un perverso. Mis amados, qué privilegio tenemos, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Nada podemos hacer, mis amados. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia, es algo natural que tenemos que fluir de nosotros constantemente. Cuando tú te acercas al Señor, tú no te acercas porque Dios te quiere escuchar y tan bonito que se oye. No, tú te acercas al Señor, Dios te escucha, se acerca porque tú te acercas por medio de Cristo, por los méritos de la cruz. A través de ese sacrificio, una vez y para siempre, se presenta ante el Señor y dice: aquí estoy, por los méritos de Cristo. Y ahí cuando Dios te escucha, es cuando Dios te responde, cuando Dios te levanta como aquella persona en la cual ama, porque Dios te ama a ti. Dios te ama de una manera tan sublime. ¿Sabe por qué sabemos que nos ama tanto? Porque a pesar de que no somos rebeldes, a pesar de que somos tercos, seguimos vivos, seguimos con la frente en alto, seguimos avanzando, ¿o no? ¿Tú no has visto la mano de Dios a ti en tu vida? ¿No has visto la bendición de Dios, cómo te ayuda? ¿No has visto Dios cómo te guía? ¿No has visto Dios cómo te protege? ¿No has visto Dios cómo te sostiene? No es por ti, es porque te ama y espera más de ti. Y Él te responde por amor a ti, para que tú crezcas y lo ames a Él y te desarrolles en Él. Mis amados, no confiamos en nuestra propia fuerza, sino en la del Señor. Pues acuerdan la palabra que todo el mundo lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Filipenses 4:13. ¿Por qué escribió Pablo eso? Para resaltar, mis amados, que lo que hemos de hacer debe ser con el poder de Dios, la gracia de Dios, la suficiencia de Dios, la fortaleza de Cristo. Este versículo es igual que Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Separado de mí nada podéis hacer. Por eso todo lo puedo en Cristo. Está ligado esos dos versículos. Muchos lo toman para muchas cosas, pero eso implica en la realidad con Cristo.
Entonces, mis amados, por eso ahí dice que miremos a otro segundo aspecto aquí que vamos a ver. Nuestra salvación está de acuerdo con Dios. Nuestra salvación está de acuerdo con Dios. El versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer? ¿Tú temes a Dios? ¿Deseas algo de Dios? ¿Disfrutas algo de Dios? Eso significa que Dios está contigo. Se está motivando a disfrutar de Él. Antes decían, uy, esos evangélicos por allá es que cantando, esas músicas todas charras. Y ahora, tú aquí cantando y diciendo, Señor, mi Rey, tan lindo mi Señor. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Y disfrutamos o no. Y de corazón sale esa expresión hacia Él. ¿Qué significa eso? Que Él produce el querer como el hacer. A veces Él nos lleva nos motiva a obedecerle y nosotros como que vamos para otro lado. Porque es que la carne no deja, no le gusta. Esta carne no le gusta. Ay no, ya hemos ido como muy seguido a la iglesia. Mejor descansemos hoy, mire que qué bonito. Uno también tiene que tener su tiempo. Pero mis amados, el que ama a Dios está mirándolo a Él y no en sí mismo. Este versículo precisamente pone toda la atención en la actividad de Dios. Él es quien nos capacita. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos da la energía suficiente para enfrentar el día a día. Entonces, como primera medida, miremos que Dios es el productor. De Dios procede. De Dios procede. Por ejemplo, el capítulo 31 de Éxodo, de 1 al 6, pero por el tiempo, no sé si, bueno, tú has perdido el tiempo, que no sé mi tiempo, pero Dios presenta a Moisés. Al principio, cuando Dios quiso diseñar conforme al modelo que había recibido Moisés, tenía que tener gente experta para hacer exactamente igual el tabernáculo. Muy experta y muy hábil. Pero ¿qué hizo Dios? Escójame a 2 hombres. Ahí lo vemos. Éxodo 31, del 1 al 6. Bueno, escogieron allá hombres. Dice que sigue adelante. Dice que aquí está en el 3. Escógeme a tales personas. A Bezaleel y a Joliat. Mire, y los he llenado del Espíritu de Dios. Los he llenado. ¿Quién dio eso? ¿Quién dio la inteligencia? ¿Tú tienes habilidades? ¿Quién te las da? El problema del ser humano es que Dios se ha dado la ciencia, claro que sí. Y Dios ha dado personas para ayudar al mismo ser humano por amor. Dios ama su creación. Y por amor a la humanidad, Dios permite y permitió el avance científico para bendición de la humanidad. Especialistas, todo lo que vemos, los científicos. Pero el problema del ser humano es que se olvida de Dios. Se olvida de dónde es la fuente. Ahora miremos nosotros que tenemos la revelación. ¿Tienes habilidades? ¿Quién es la fuente? ¿Tienes dones? Capacitación, capacidades. ¿Quién es la fuente? Por eso tú y yo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, aquí en la tierra. Eso es lo que somos. En la conferencia que hicimos aquí de la iglesia presbiteriana, hay un tema que era de la propiedad privada. Y la conclusión es que la propiedad privada para la iglesia del Señor no existe, porque la propiedad privada es de Dios, todo es de Dios, que nos puso como administradores, es diferente. Por eso tú puedes disfrutar de lo que Dios te da. Por eso no es sabio, no es bíblico tampoco que empiecen, como pasan en muchos lugares, a pretender quitarle su carro, su casa, sus bienes. Si eso es suyo, Dios se lo dio para que lo administre, para la gloria de Dios aquí en la tierra. Miren, mis amados,
Y Dios dio a aquellos hombres sabiduría en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. Y bueno, ahí sigue toda la lista, mis amados. Estos hombres nunca habían hecho esto. Nunca habían hecho un tabernáculo. Nunca habían hecho una ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre que tiene las velas de ¿cómo se llama? La lumbrera. Se me fue. No escucho. Candelabro, gracias, el candelabro. Nunca había hecho un candelabro de esa especialidad y de solo oro y de una sola pieza, o sea, no tenía que ser añadido. ¿Cómo harían eso? Bueno, sin embargo, Dios los había apartado a ellos y les había llenado de algo especial, una inteligencia especial, una ciencia especial, un arte especial, para que hicieran todo lo que Él había mandado. No estaban solos. Dios les dio equipos, claro, pero ellos debían estar seguros, ocuparse en ellos, confiados en que Dios les revelaba cómo iban a hacer y el poder para hacerlo. En Dios siempre hay propósito. ¿Para qué nacemos de nuevo? ¿Ya? ¿Para ser salvos y ya? No, siempre en Dios hay propósito. Por eso Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el poder para hacer cosas. De Dios es el poder, dice la palabra, y tuya, oh Señor, es la inteligencia, la iniciativa. Mis amados, Dios nos demanda a nosotros no para arrinconarnos. Por eso aquí hemos hablado que la mentalidad de pobre, la mentalidad de ruina, la mentalidad de eso no es de Dios. Un cristiano tiene que superarse porque va a mostrar al mundo a quién le sirve y quién está con él. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso es que el enemigo lo quiere arrinconar, poniéndole gente alrededor que lo quiere ahí enredar, poniéndole situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones de salud, situaciones X. Cuando yo le estaba confesando ahorita que yo estaba postrado ahí como con angustia y depresivo, llegó un momento que ¡boom!, empecé a tomar autoridad. Un momentico, ¿quién soy yo? ¿En quién estoy poniendo mi mirada? ¿O en dónde? Mis amados, somos hijos, somos herederos, somos del Señor. Por eso dice que Él produce el querer como el hacer. El primer paso que Dios nos lleva a poner ese querer como el hacer es hacer su voluntad, es obedecerle, ayudarnos a avanzar en la vida con Dios. Ese es el primer paso, mis amados. Dios, no estamos solos, no estamos solos. La buena voluntad de Dios, que dice Romanos 12:2. Bueno, primera de Pedro 1:14 primero. Vamos a mirar. Porque los filipenses no debían conformarse con los deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia. Qué tremendo. No debían conformarse. Tremendo. Los filipenses no tenían que conformarse, mis amados, a sus propios deseos. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:14? Mire, es tremendo, por eso ya estoy terminando. Primera de Pedro 1:14 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en ignorancia. Bueno, ahí ya tienen autorización de decirnos así como Él es santo, sé vosotros santos. Pero mis amados, el problema nosotros es que nos dejamos llenar de deseos, por deseos. Y esos deseos son desordenados, se llama concupiscencia.
Y entonces los deseos de nuestra carne es lo que nos lleva a desobedecer a Dios. Por eso cuando entendemos la buena voluntad de Dios, como dice en Romanos 12:2, ¿se acuerda? La buena voluntad de Dios. Aquí Pablo cuando dice que transformados, ¿cierto? No conforme a este mundo. Para que nosotros entendamos algo, que la buena voluntad es como buena, agradable y perfecta. Esa es la buena voluntad de Dios. Y Pablo ruega a los creyentes que no vivan como la gente de su tiempo, sino de tal forma que descubran que la voluntad de Dios es buena. A veces nos cuesta y la carne no le gusta pensar, obedecer a Dios, porque uno piensa que es que la voluntad de Dios es que yo esté todo el día en la iglesia. Entonces la gente no busca la voluntad de Dios porque piensa que es eso. Ay, yo no tengo tiempo. No, la voluntad de Dios no es que usted esté en la iglesia. La voluntad de Dios es que donde se encuentra usted pueda mostrar a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es agradable, es perfecta. Y por eso Pablo, al escribir a los Filipenses, menciona que la buena voluntad, o sea, debe estar en la mente y corazón de cada hijo de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra en la segunda parte. Dice que no le da su promesa, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Eso es lo que hace Dios con nosotros. El perecer muchas veces no es solamente le perdimos la salvación, no, la salvación se pierde, pero usted puede perder todos los beneficios de la cruz. Usted no pierde la salvación, pero pierde la oportunidad de disfrutar de todas las bendiciones aquí en la tierra. Por sufrir, por coger ese camino. Es hora ya de que te levantes. Es hora ya de que tomes decisiones. Es hora ya de que vivas una realidad en Dios. Estamos en esos tiempos finales. Y estamos en tiempos de acción. Estamos en tiempos de tomar decisiones en Dios. Por eso es que esa misma voluntad, dice Efesios 4:13, que esa misma voluntad debe alcanzar nuestra madurez a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se acuerda que Dios dio dones a los hombres, puso personas, pastores, maestros, para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y termino diciendo, bueno, usted acaba la última cita, bueno, tengamos la de 2 Corintios 4:16. Termino diciendo, la persona, el creyente que se ocupa en la salvación, no tiene tiempo ni forma de quedarse estancado. Una persona que se ocupa de la salvación está activo, no está estancado. Si está estancado, no es Dios. Y no está dejando que el Señor produzca ese querer como el hacer. Está permitiendo que su propia carne, sus propios deseos o las influencias exteriores te controlen. Porque una persona que va creciendo en Dios, una persona que está dispuesto y que ocupa la salvación, está dispuesto a avanzar. 2 Corintios 4:16 dice que este hombre, no obstante este hombre exterior se va gastando. Por ahí me mostraron una foto de joven yo con chivera y todo negrito y con todo mechudo negro, pelo negro. Y mire ahora, este hombre exterior se va desgastando. ¿Sí ves? No obstante, ¿qué pasa con el interior? Es lo contrario. Antes estaba todo arrugado, ahora está más joven el interior. Todo joven y bello. Ojalá se muestre ahora. Entonces, por tanto, el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día a día. Ese es el significado de ocuparnos de nuestra salvación hasta el final. Renovándonos día a día con la palabra, renovándonos día a día con la oración, renovándonos día a día en la comunión con Dios, fortaleciéndonos en Él.
¿Cómo está tu vida? Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor, ¿cuántos esperan en el Señor? ¿Qué pasa con los que esperan en el Señor? ¿Tendrán qué? ¿Por qué dice que nueva fuerza? Porque sí viene desánimo, porque sí viene cosas, nadie está exento de eso. Nuevas fuerzas, y levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levanta tu vida, levanta tu frente, deja de mirarte a ti mismo y mira al Señor. Oremos. Señor, aquí estamos. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Necesitamos de tu guía y dirección. Necesitamos de tu ayuda. Solo no podemos. Haznos entender sabiduría. Señor, danos inteligencia espiritual para entender la realidad de tu palabra, para entender mi realidad contigo. Señor, ven, Espíritu, ven, toma tu lugar en mi vida y ayúdame, Señor, a fortalecerme en esa realidad contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tomarme con mi vida. Ayúdame, Señor, a mirarte. Hazme entender cuando me esté mirando a mí mismo, cuando quite la mirada de ti. Gracias, Señor. Sin ti nada puedo hacer. Gracias por los dones, habilidades, por las gracias y por tus misericordias hacia nosotros, por tus victorias, por tu sostenimiento, por todo lo que recibimos de ti. Ayúdanos a corresponder en esa realidad contigo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por ese tiempo, a cada uno de sus casas, muchas bendiciones y a todos una semana victoriosa.